Bueno, vamos al mensaje de hoy. Vamos a orar. Tengo ganas de orar. Señor, te damos gracias por todos estos proyectos que tenemos, Señor, este verano que hemos tenido como iglesia. Señor, gracias porque vos no descansás, vos siempre estás, Señor, dándonos un propósito, dándonos algo para que activemos. Y hemos activado esta palabra este año 2023 de Isaías 61:1. Señor, esta palabra es una palabra de desafío, es una palabra para llenarnos de unción, es una palabra para manifestar y ver tu poder en nosotros y aún en lo que nosotros podemos hacer. Señor, es una palabra que nos desafía a llevar las buenas nuevas, es una palabra que nos activa en unción a ver milagros, a sanar los corazones, a estar allí, Señor, con el oprimido para que pueda ser liberado. Señor, romper con toda atadura de maldad, todo poder del enemigo, poder también romper, cancelar todas esas cosas del enemigo. Nos has desafiado, Señor, como iglesia, y ya la pusimos en práctica apenas comenzamos este año. Apenas comenzamos en acuerdo, Señor, nos pusimos a evangelizar, a llevar las buenas noticias a este barrio y a todo lugar donde la iglesia sea representada. Pero sabemos que se vienen aún más desafíos para este año que nos está impulsando esta palabra, Señor. Bendice cada uno de ellos, Señor, y te ruego que tu unción de poder, la unción del Espíritu Santo, como dice el texto, la unción del Todopoderoso, siga manifestándose cada día en nuestras vidas y en medio de la iglesia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al mensaje de hoy. Y hoy justamente el mensaje tiene que ver con eso, tiene que ver con que no se corte la unción. Ustedes por ahí ya recibieron en el WhatsApp el título del mensaje, ¿no? Que no se corte la unción. Y cuando hablamos de que se corta la unción, ¿cómo puede ser que se corte una unción? Primero muchas personas tienen la unción, como dijimos al principio, recién cuando recibimos esta palabra, entendimos que todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Todos la recibimos, así lo dice la palabra. Todos recibimos la unción. Solamente que algunos no la ponen en práctica. Ponen en práctica las obras, como ya aprendimos, las obras que Jesús hizo. El cristiano, el que tiene el Espíritu Santo, tiene que hacer las obras que Jesús hizo. Eso es lo que mandó el Señor. Es un mandamiento, ni siquiera es algo que nosotros podamos cuestionar. ¿Lo hago o no lo hago? Si no lo hago, bueno, rendiré cuentas a Dios. Tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a estar delante del Señor. Y ahí entonces el Señor nos va a decir, bueno, ¿cuáles son las obras que hiciste? No para salvación, sino para la gloria de Él, porque nosotros no nos salvamos por obras. ¿Amén? ¿Sí? Pero tampoco nos relajamos porque tenemos que mostrar nuestra fe. La fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Entonces nuestra vida no puede andar como una vida muerta, porque el Señor nos vino a dar vida y vida en gloria a Dios. Entonces tenemos que manifestar esa unción. A veces ni la manifestamos, pasamos como creyentes en la vida y no manifestamos la unción de Cristo. No predicamos a nadie el Evangelio, ni a hablar de ir a sanar por alguien que necesita, orar por alguien que necesita sanidad, ni a hablar de estar involucrados en la iglesia, ¿no? Estar activos en la iglesia. Y a veces pasamos nuestra vida cristiana pasiva, pasamos una vida pasiva, y a veces no es tan pasiva, porque si no estamos involucrados en la unción del Espíritu, lo que empezamos a involucrar es otra cosa. Sí, la lengua, las críticas, ¿cierto? La división. Empezamos en otro espíritu, no en el poder del Espíritu Santo. Cada uno rendirá cuenta del Señor, como decíamos. Yo rendiré las mías y tengo bastantes para rendir. Tengo muchas. Como pastor, tengo muchísimas. Así que, pero mi hermano,
A veces sí activamos la unción, pero también la unción se puede cortar. ¿Sí? A veces sí vivimos una vida en unción, pero el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con aquellos que sí viven una vida activa en unción. Y el Señor me dice, vamos a prevenir a la iglesia. Vamos a prevenir a la iglesia para que no se corte. Diga conmigo, para que no se corte, dígalo. Amén. Para que no se corte la unción que Dios te ha dado. Amén. Que no se corte, que siga esa unción, que siga manifestándose. Veíamos en los mensajes pasados cómo los apóstoles manifestaban de una manera tremenda la unción que Dios le había dado. La manifestaban. ¿Hasta cuándo la manifestaron? Hasta el final de sus vidas. El mensaje pasado hablábamos de Eliseo. ¿Hasta cuándo manifestó Eliseo la unción que Dios le había dado? Hasta el fin de sus vidas, hasta el último suspiro de su vida. Estuvo aconsejando a un rey. Ya no daba más con su vida él. Pero sin embargo todavía venían a verlo porque él tenía palabra de vida, tenía palabra para dar, tenía palabra para soltar. Y ahí entonces lo venían a ver los reyes aún en su lecho de muerte ya, en sus últimos días. Lo venían a ver para que él suelte palabra de vida. Y eso es alguien que tiene unción. Va a vivir la unción del Espíritu Santo hasta los últimos días de su vida. Hasta el último suspiro de su vida. Entonces por eso la idea del mensaje de hoy es decirte que no se corte la unción. Algo que corta la unción suelen ser nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, todos somos personas débiles. Que nos fortalecemos en Cristo. Pero todos tenemos debilidades. Y con las debilidades, si le damos lugar a las debilidades más que a Dios, entonces ahí es cuando la unción se corta. Mirá, la debilidad es falta de fuerza, ¿verdad? Es cuando alguien ya no tiene fuerzas. Eso se siente débil, alguien se siente débil. Y justamente el texto que nos desafía está hablando del poder, de tener fuerzas, las fuerzas que Dios nos da. Entonces, si no andamos con esa fuerza es porque le estamos dando lugar a nuestras debilidades. Y las debilidades pueden ser infinitas, pueden ser un montón. Cada uno, cuando pensamos por ahí en debilidad, decimos, bueno, una debilidad sexual. Y nada que ver, a veces las debilidades no son sexuales, son cosas pequeñas que se transforman en el centro de nuestra vida. Y no justamente son debilidades sexuales. Puede ser hasta el ocio puede ser una debilidad. ¿Qué es el ocio? Persona que no le gusta hacer nada. ¿Sí? Entonces no me gusta hacer nada, ¿qué quiero hacer? Y descansar. Yo descanso todo el día. Entonces no se activan, no ponen esfuerzo, no tienen fuerzas para activarse, para trabajar, para salir adelante, para activarse en las cosas del Señor. Entonces, eso puede ser una debilidad. Que uno tenga que estar todo el tiempo saliendo del ocio. Puede llegar a ser un vicio, puede llegar a ser algo, y cuando hablamos de vicio no estamos hablando de drogas pesadas. Puede ser simplemente alguno que le guste un numerito de la quinela, ¿no? Y diga, bueno, juego, ¿qué me va a pasar? No pasa nada. Porque de eso se trata la debilidad. Cuando le empezamos a dar más lugar, el lugar que no le corresponde. Entonces, bueno, ¿qué me va a pasar? No va a pasar nada, ¿no? Y vamos, y ahí, entonces, le damos lugar a nuestra debilidad. Puede ser a los más jovencitos y no tan jovencitos hoy en día, con las consolas de juego. ¿Vieron que están ahí con las consolas de juego todo el tiempo? Entonces, y bueno, es mi debilidad, quiero jugar, quiero estar ahí todo el tiempo en la computadora o todo el tiempo en la consola. Y es una debilidad que uno tiene. Pero cuando esa debilidad le damos más lugar que a Dios, entonces obviamente nosotros no podemos manifestar la unción que Dios nos ha dado. ¿Amén? Eso es una debilidad. Debemos entonces cortar con nuestras debilidades antes que nuestras debilidades corten con nuestra unción. ¿Amén? Dios nos ha dado unción, así que no cortemos con la unción, cortemos con lo que nos puede quitar esa unción.
Y hay una historia en la Biblia que justamente habla del corte y de la unción. Del corte y de la unción. ¿Tienen idea de quién hablamos? ¿No? Qué raro. Teólogo acá. Del corte de la unción. Le cortaron la unción, literalmente. ¿Quién es? Muy bien, Claudia. ¿A quién le cortaron la unción? Literalmente. A Sansón. Vamos ahí a ver entonces la palabra de Dios. Sansón y Dalila. Ahí en Reyes. Miren, dice así. Dios manifestaba la unción, perdón, en Jueces. Dios manifestaba la unción que le había dado a Sansón por medio de las fuerzas que éste tenía. ¿Cómo? Dios manifestaba esta unción por medio de la fuerza que él tenía. Y su pelo largo era la señal, era el voto que él había hecho, un voto nazareo. Él sabía, lo que es el voto es la consagración de la persona. Cuando una persona se consagraba a Dios y se dedicaba su vida a Dios, se llamaba voto nazareo. Nosotros hoy hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos consagrado nuestra vida a Dios. Por eso el Señor nos dio unción. Y en este caso, le dio una unción especial, le dio la unción de fuerza, de tener una fuerza sobrenatural, una fuerza tremenda. A veces cuando no podemos levantar algo decimos, pero Señor, dame la fuerza de Sansón. Pero no, terminamos horneando, así que no levante cosas pesadas, ¿sí? Salvo que lo haga como tiene que ser. Muy bien, y ahí está entonces este voto nazareo que se manifestaba a través de la fuerza y que estaba como señal en el pelo de Sansón. Dice así la historia, y Sansón fue a Gaza y allí vio una ramera que se le llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo, y estuvieron callados toda la noche, diciendo, esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando la puerta de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se les echó sobre los hombres y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. El verso 4 dice, después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle Sorek que se llamaba Dalila. ¿Qué podemos ver en estos primeros versículos? ¿Qué podemos ver? Fíjese, allí Jueces 16, miren. Primeramente que Sansón tenía una gran debilidad. ¿Cuál era esa debilidad de Sansón? La mujer. ¿Sí? A él sí tenía una debilidad bien puntual y eran las mujeres. Pero encima le gustaban todas las mujeres. Las que Dios permitía y las que Dios no permitía también. ¿Sí? Le gustaban las mujeres de todos lados. Donde él iba, fíjense cómo comienza este texto que dice que fue y vio una ramera, una prostituta y se llegó a ella. ¿Sí? Así comienza la vida de Sansón, mostrándola puramente como él era. Pero después se termina enamorando de una mujer llamada Dalila. De ella sí se enamoró. Pero era una mujer que él no podía enamorarse, lamentablemente.
porque era una mujer filistea. Y el pueblo de Israel no tenía el permiso de Dios para enamorarse de una mujer o mezclarse con una mujer filistea. Tenía que ser una mujer del pueblo de Israel. Pero bueno, como Sansón andaba por todos lados, por todos los pueblos, y le gustaban las mujeres de todos lados, ¿de quién se va a enamorar Sansón? Se enamora de una mujer filistea llamada Dalila. La debilidad entonces de Sansón es clara, las mujeres, pero hasta que se enamoró de esa filistea, la mujer que no le correspondía. Fíjense cómo varias cosas, ¿no? Primero, el Señor nos enseña en nuestra vida cristiana a no enamorarnos como cristianos de mujeres las mujeres o varones que no sean cristianos. O sea, estamos más o menos en la misma esencia que Dios le decía al pueblo de Israel. Estamos en la misma. El Señor nos dice, mirá, buscate uno de la misma fe. ¿Sí? Dentro del pueblo de Dios. Si te buscas otra que no conoce a Dios, o te buscas otro que no conoce a Dios, va a ser una filistea o un filisteo. Para Dios, Dios lo ve así. ¿Sí? Va a ser alguien que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque nos anima así en 2 Corintios, mire, 2 Corintios 12:9. Dice, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré para bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, toda debilidad es para que Dios se gloríe. Toda debilidad. Ahora, yo me enamoro de alguien que no es del pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar? Vas a decir, bueno, pastor, es un buen chico, es una buena chica, no sabe lo buena que es. Sí, pero no conoce a Dios. Pero bueno, no, él me ama y yo también lo amo y tenemos ya planes, proyectos. Sí, pero no están fundados esos planes y proyectos en Dios. ¿Sí? Y todo lo que no es fundado sobre la roca, nosotros aprendimos bien en el ABC cristiano que es como arena. Tarde o temprano viene la ola y se lo lleva. ¿Está bien? Entonces por eso el Señor nos dice, mirá, la verdad puede ser tu debilidad, puede ser que, pero vas a construir proyectos, sueños, todo sobre la arena. Entonces el Señor nos dice, unite con alguien de tu misma fe, tengan los mismos proyectos, que el principal proyecto de alguien que se une con la otra persona de la misma fe, ¿saben quién es? No son la casa, el futuro que van a vivir juntos, no. El principal proyecto es Dios. Dios es la base de esa pareja. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es sabia, pero bueno, uno, tal vez como Sansón y recién dijimos, todos tenemos debilidades, pero todos también tenemos oportunidades. Amén. Todos tenemos oportunidades de hacer las cosas bien. Sansón tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Ustedes no saben que Sansón no sabía que estaba haciendo las cosas mal. A ver, Sansón no lo sabía. Sí que lo sabía. Sabía cuál era el precepto de Dios. Sabía cuál era la enseñanza de Dios para su vida. Pero él lo hacía conscientemente, guiado por su debilidad. Entonces Sansón era consciente de su debilidad. Amén. Como cada uno de nosotros, querido hermano, somos conscientes de nuestras debilidades. Yo conozco las mías. ¿Sí? Y acá nadie puede decir que no conoce sus debilidades. Todos tenemos una debilidad. Ahora déjame decirte dos cosas. Primero, que Dios también las conoce. ¿Sí?
Dios también, a Él no se le escapa nada, dijimos, Él también conoce nuestras debilidades. Lo segundo es que el diablo también. Entonces hay tres personas que conocen las debilidades de cada uno. Primero nosotros, que las conocemos, Dios, que las conoce, y el enemigo. El enemigo también conoce las debilidades. Ahora, con Sansón pasaba que no podían encontrar su debilidad. ¿Sí? No podían. Su debilidad, él era las mujeres, en este caso la Lila, pero no sabían, él seguía, a pesar de estar fuera de la voluntad de Dios, Dios no le había cortado la unción. ¿Está bien? Porque él seguía fuera de la voluntad de Dios. Él estaba fuera ya de la voluntad de Dios, saliendo con mujeres y acostándose con mujeres que no eran del reino, haciendo planes de vida, enamorándose de personas que no eran del reino. Pero así todo, fíjense, así todo, Dios no había cortado con su unción. Él seguía teniendo la unción. Pero el enemigo quería saber de dónde provenían esas fuerzas que no podían contra él. Cuando reconocemos nuestras debilidades, el poder de Dios es el que se perfecciona. El Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas para no caer en debilidad. Pero a la vez, el Espíritu Santo, Dios, conoce la debilidad que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que no se corte esa unción? Primeramente, reconocerla, confesar nuestra debilidad delante de Dios. Dios ya las conoce y nosotros tenemos que entregársela al Señor. ¿Cuándo tenemos que entregársela? Cada vez que aparezca. Cada vez que aparezca esa debilidad tenemos que entregársela. Entonces Dios ya sabe y conoce nuestra debilidad. Van a pasar dos cosas. Dios va a tener paciencia, como la tuvo con Sansón. ¿Sí? Y va a actuar la misericordia y en nuestro caso aún la gracia de Dios. Ahora, no juegues con la debilidad. Que no sea por eso, porque todavía no se cortó la unción, que uno sigue jugando con la debilidad. Total, bueno, Dios ya lo sabe. Porque en cualquier momento, esa debilidad ocupa el lugar de Dios. Y ahí entonces es cuando se corta la unción. Miren, la palabra clara es no coqueteen. No coquetees con la debilidad. No coquetees. ¿Qué quiere decir coquetear? Bueno, me hago el lindo, me hago la linda con la debilidad. ¿No? Me hago el lindo, me hago la linda. Supongamos que es un vicio, que es algo que yo no puedo controlar, ¿no es cierto? Entonces me hago el lindo, bueno, me tomo una copita, después me tomo dos, y bueno, no pasa nada. Me tomo 3, total, ya me voy a dormir. Cuidado. Cuidado con esas cosas. Porque estamos coqueteando con nuestra debilidad. Y no coquetees con la debilidad. Sansón terminó de tanto coquetear con la debilidad, terminó enamorándose de su debilidad. Si nosotros si coqueteamos, terminamos enamorándonos de nuestra debilidad, entonces ahí el primer amor, que es Dios, comienza a ocupar un segundo lugar. Y ahí está el problema. Ahí está cuando corremos el peligro real de que la unción se corte. Cuando Dios ya no ocupa el primer amor, el primer lugar. Ahora lo ocupa mi debilidad. Sansón se enamoró de esa debilidad, coqueteaba con ella. Pero su debilidad solo quería matarlo. Porque después de todo eso lo que quiere es la debilidad. Quiere tomar el control absoluto
para matar directamente. Mirá, verso 6 dice, dijo pues Dalila a Sansón, su debilidad, ¿no? Le dijo a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Fue sincera ya la debilidad de Sansón. ¿Cuál era lo que quería hacerle? Lo quería atar. Las debilidades atan. Amén. Las debilidades atan. Y entonces la debilidad de Sansón fue sincera, completamente sincera. Y le dijo, mira, quiero atarte, o decime para poder atarte y poder castigarte. Y Sansón, coqueteando, haciéndose medio el argentino, ¿no? Así, medio canchero, le dijo, esta la verseo, total, yo tengo el control. Si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y así sucedió 3 veces. Que, bueno, coqueteó con su debilidad y nunca terminaba de decirle cuál era lo que le iba a quitar las fuerzas. La gracia de Dios nos dará la oportunidad de huir de nuestra debilidad y no de quedarnos coqueteando y enamorados de nuestra debilidad. La gracia de Dios nos va a dar esa oportunidad. Sansón tuvo la oportunidad. Cuando Dalila vino y le dijo, a ver, mostrame tu debilidad, así se te puede atar y se te puede castigar. ¿Qué tendría que haber hecho Sansón ahí nomás? ¿Esta qué le pasa? ¿Esta para qué quiere saber? ¿Que me quiere atar y me quiere castigar? ¿Qué pasa? ¿O no? Ahí nomás Sansón tenía que ver, mira, Dalila, todo bien, me encantás, me gustás un montón, pero no va. Tendría que haber huido. Entonces tenemos la oportunidad de huir delante de nuestra debilidad. Eso le aconseja Pablo, mirá, a Timoteo, un joven pastor. Le aconseja, le dice así en 2 Timoteo 2:22, huye, diga conmigo, huye, pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un puro corazón. Y eso es lo otro que quiero decirte. Las debilidades suelen tomar nuestro corazón. Y lo que Dios te está transformando, lo que Dios está haciendo para bien, lo que Dios está haciendo para que vos puedas crecer, las debilidades que hace, apagan nuestro corazón. Empieza a apagar nuestro corazón. Por eso Pablo le dice, huye, no le des lugar a las pasiones juveniles. Y cuando le está hablando de pasiones juveniles, de vuelta, no enfoquemos todo en la parte sexual. Timoteo, ojo Timoteo, no te metas. ¿Qué pasión juvenil hoy? Decíamos recién, puede ser cualquiera una pasión juvenil que nos pueden llegar a sacar de las cosas del Señor y de la unción que Dios nos ha dado. Puede ser cualquier cosa, algo que nos divierta, como les decía, una consola de juego, una computadora, cualquier cosa nos puede sacar, pero nosotros tenemos que huir de eso, como le aconsejó Pablo a Timoteo. Dios nos dará más de una oportunidad para huir de esa pasión, de esa debilidad, antes de que se corte la unción. Por eso les decía, es una cuestión del corazón. Es una cuestión de corazón. No entregues tu corazón a esa debilidad. No lo entregues. No te enamores. Vas a empezar coqueteando que sí, que puedo, total, no pasa nada. Bueno, Dios sigue conmigo, está todo bien. Pero no te enamores, no le entregues todo tu corazón a esa pasión. Porque si terminás coqueteando, vas a terminar enamorándote de esa debilidad. Miren, sigue el texto, dice en el verso 16. Y con ella,
como ella le presionaba diariamente, las debilidades traen presión. Las debilidades nos presionan diariamente. ¿Qué hacía entonces su debilidad? Lo presionaba diariamente a Sansón con sus palabras y le apremiaba su alma. Su alma se angustió hasta ganas de morirse. Sansón, ahora su debilidad lo presionaba tanto que ahora ya no tenía más ganas ni de vivir. Entonces al principio una debilidad puede ser gustosa, puede ser atractiva, puede ser satisfactoria, me satisface, pero llega un momento que esa debilidad te va a presionar tanto que aún te va a terminar angustiando y entristeciendo, y lo que te hacía feliz ahora ya no te hace feliz, sino que te angustia hasta la muerte. Entonces, ya él entregado, él le reveló pues todo lo que había en su corazón. ¿Te das cuenta? Le entregó todo su corazón. Se lo entregó a la debilidad. Por eso despejó ahora de su corazón lo que estaba, que era Cristo, que era Dios en su corazón. Lo despejó. Y eso tenemos que tener tanto cuidado, mi hermano. Porque va a llegar un momento que si le damos lugar y lugar y lugar y lugar y lugar a nuestras debilidades, entonces nuestro corazón se entrega a esa debilidad. Y entonces Sansón le confesó y le dijo: nunca he pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios. O sea, un hombre consagrado a Dios. He sido un hombre consagrado a Dios. Tengo un voto desde el vientre de mi madre. Miren los planes que Dios tenía con Sansón desde el vientre de su madre. Dios tiene planes con cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Amén. Tiene planes. Y esos planes tienen que ver con bienestar, con bien, con cosas buenas que una debilidad puede arruinar y matar. Entonces le dijo: si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier hombre. Un hijo de Dios, una hija de Dios no es como cualquier hombre. No es como cualquiera. Un hijo de Dios que tiene unción del Espíritu Santo es una persona que no es como cualquiera. Es alguien que anda bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Bajo la sombra del Altísimo. Es el Señor que está sobre nosotros. Es luz en el mundo. Es diferente a todo el resto que todavía no conoce al Señor. Pero cuando esa unción ya no la tenemos, entonces somos como un hombre cualquiera. Como cualquier otro que nunca conoció al Señor. Y entonces mi pregunta es: ¿para qué llegamos hasta aquí? ¿Para qué vamos a llegar hasta este lugar? Para perder todo lo que, los planes y todas las cosas que Dios tiene por una debilidad o por dos o por lo que sea. ¿Vamos a perderlo todo por eso? El Señor no tiene esos planes para nuestras vidas. Amén. El Señor tiene planes de bien. Te dice: huí de esa debilidad, entregá esa debilidad, confesala en primer lugar, con nombre y apellido, confesá esa debilidad. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga a acusarte de esa debilidad. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, pero también te voy a dar las fuerzas para que puedas salir de esa situación. Como lo hacía con Sansón. ¿Sí? Pero llega un momento que o corto con la debilidad, o Dios ya después dice: bueno, listo, hasta acá llegamos. Entonces después vamos a ver cristianos de años tal vez, o de conocer al Señor durante mucho tiempo, cristianos apagados, cristianos que perdieron el propósito, cristianos que perdieron el gozo, que se dicen ser cristianos, pero ya no están en la unción
del Espíritu Santo. Ya no andan en la unción de un hijo de Dios. Son como cualquier otro hombre que no conoció todavía al Señor. Como hijo de Dios, le hemos entregado todo nuestro corazón a Dios. Amén. Le hemos entregado todo nuestro corazón a Cristo. Y ahí entonces vinieron todos sus planes y todos sus propósitos para nuestras vidas. Dios ha puesto esos planes en nuestro corazón. Todo tu futuro, todo nuestro futuro ya está en nuestro corazón. Amén. Ya lo tenemos. Entonces no le demos lugar a nada que no sean los planes que Dios tiene para nosotros en nuestro corazón. No dejemos que nuestras debilidades ocupen ese lugar. Tarde o temprano, si le damos lugar a nuestra debilidad, terminará ganando todo nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sobre todas las cosas. Y entre todas esas cosas están mis debilidades. ¿Sí? Cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Entonces Dios ya puso todos sus planes, sus proyectos de bendición. ¿Dónde? En nuestro corazón. Y ahí es donde tienen que habitar todos esos planes, esos proyectos que Dios los irá mostrando, los irá haciendo para que vos puedas caminar sobre ellos. Pero si le damos lugar a nuestra debilidad, entonces esos planes quedan en segundo plano. Para ir terminando, la historia sigue y dice en el verso 18: viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas que su cabellera tenía. Luego ella comenzó a afligirlo y sus fuerzas lo dejó. Hay una señal, última señal, donde nos muestra que estamos a punto de que se corte esa unción. Hay una señal. Y la señal más clara es el adormecimiento espiritual. El adormecimiento espiritual es la señal más clara que uno ya está al límite. ¿Sí? O que huís ahora, salís de esa situación, o ya está. Estás al límite. Miren lo que hizo la debilidad, el amor de Sansón. Dice que lo hizo dormir sobre sus rodillas, ¿no? La debilidad, él ya estaba entregado a su debilidad completamente. Y antes de que todo suceda, dice que lo hizo dormir, lo acarició. Ese es el último paso que tiene la debilidad cuando ya nos tomó todo nuestro corazón y no estamos dispuestos a huir. El adormecimiento espiritual. Cuando alguien se adormece espiritualmente, es la principal señal de debilidad, que esa debilidad tomó todo el corazón. Poco a poco empezamos a prestar menos atención a las cosas de Dios. Poco a poco ya dejamos la palabra, dejamos de orar, dejamos de leer. Y poco a poco dejamos de asistir a las reuniones. Antes iba con todas las pilas, toda la unción. Y de repente ya dejamos de asistir a las reuniones. Ya no tengo tanto interés
adormecimiento espiritual. Se comienza a adormecer el espíritu. Y entonces dejamos también el principal propósito del cual Dios nos usa. Y es compartir el Evangelio. Dejamos de compartir el Evangelio. Y entonces fíjense, ya el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. El ungido anuncia las buenas nuevas, comparte las buenas nuevas. ¿Con quién? Con todo el mundo. Con todo el mundo. Hartó ya a sus familiares, hartó ya, los cansó a sus vecinos. Y ahora va, ¿por quién? Por todo el mundo. ¿Cómo nos dijo el Señor? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero para eso hay que estar ungido, hay que estar despierto, hay que tener la unción del Evangelio, la unción del Espíritu Santo, para ir ungidos a predicar hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Porque la unción es una responsabilidad. Si no somos responsables con la unción que Dios nos dio, tarde o temprano se corta. Y la unción que Dios nos dio, tenemos que encenderla cada vez más. Cada día más. Cada vez más. Alimentarla cada vez más. ¿Cómo la alimento? Orando fervorosamente, leyendo la palabra, teniendo intimidad con Dios, buscando de los dones de su Espíritu Santo, viniendo a las reuniones, colaborando, cooperando con la iglesia, en servicio y en todo. De esa manera estoy activo, mantengo activa la unción que Dios me dio. ¿Van a aparecer las debilidades? Claro que sí, porque están siempre ahí. Van a aparecer, van a estar. Pero voy a saber el momento preciso y justo de decirle no. No darle lugar en mi corazón a esa debilidad. Y si tengo que salir corriendo, salgo corriendo. Huyo de esa debilidad. Amén. Huyo, espiritual y aún muchas veces literalmente. Hay momentos que hay que correr. Que salir corriendo de situaciones, de momentos donde sé que yo soy débil. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Como te decía, todos conocemos nuestras debilidades. Todos las tenemos. No solo las debilidades sexuales, pueden ser emocionales, puede ser de carácter, puede ser que tengas debilidad por el poder, por el dinero, por la avaricia, puede ser que tengas debilidad por alguien, por cualquier cosa. Cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades. Y cada uno de nosotros sabe el lugar que en este mismo momento esa debilidad está ocupando o no está ocupando. Pero si esa debilidad está tomando cada vez más lugar en nuestro corazón, comenzás a perder la pasión por las cosas de Dios, o tal vez estás jugando con esa debilidad como hacía Sansón. Bueno, no va a pasar nada, bueno, no pasa nada. Hasta que se enamoró de su debilidad. Y eso hasta lo llevó a la muerte. Dios no quiere que se corte lo que Él te ha dado. Dios no lo quiere. Todo lo contrario, Él quiere que lo alimentes, que lo hagas crecer. Como crecía el pelo de Sansón y no podía ser cortado. De esa manera
Dios quiere que crezca el Espíritu Santo, todos los planes y los proyectos que Dios tiene para tu vida. Que sigan creciendo, que no se corten por nada. Por eso si en esta noche esta palabra te ha confrontado, entregale esa debilidad a Dios. Él ya las conoce. Como dijimos, el enemigo también las conoce y va a querer aprovecharse de eso. No le des lugar al enemigo. No le des lugar al enemigo. El enemigo va a querer aprovecharse de esa debilidad. Es tiempo de cortar o huir. Si es necesario huir, huye de esa debilidad. Llámese como se llame. Te voy a invitar a hacer una oración en esta noche de renuncia, pero que no va a terminar esta noche, porque la debilidad siempre la vamos a tener. Siempre vamos a luchar con nuestras debilidades. Pablo solía decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y no me sale. Lo malo me sale enseguida. Quiero agradar a Dios y no puedo. No me dan ganas. Pero hacer lo malo me sale enseguida. Hasta Pablo sabía bien y conocía sus debilidades. Entregale hoy, mi hermano querido, mi hermana querida. Yo también, entregale esa debilidad una vez más al Señor. Si el Señor tiene el control y todo el lugar está en tu corazón, igual entregásela. Vos ya la conocés. Entregásela igual, por las dudas. Que no aparezca. Que no me quiera tomar de vuelta. Que no me quiera adormecer espiritualmente. Por eso decirle al Señor, decirle conmigo: Señor, te entrego mi debilidad antes que me adormezca espiritualmente. No quiero que cortes la unción y los planes que tenés para mi vida. Señor, hoy confieso y renuncio a esa debilidad. Confieso que he sido débil y ponele nombre ahora, ponele nombre a esa debilidad. Vos sabés cuál es. Decirle: confieso, Señor, en esta noche que he sido débil. Me he entregado a esa debilidad. No quiero enamorarme de esa debilidad. Quiero huir. Quiero que esté lejos. Dale nombre. Vos sabés cuál es. Y decirle: Señor, glorifícate en mi debilidad, como recién leímos en tu palabra. Glorifícate en mi debilidad. Tu debilidad me fortalece. Esa debilidad que tengo se fortalece en ti, Señor. Vos me das las fuerzas. Dame las fuerzas del Espíritu Santo, de tu unción, para vencer esa debilidad y para vencer y seguir venciendo al enemigo. Líbrame del enemigo. Decirle al Señor: líbrame del enemigo. Líbrame, que me acecha, que quiera aprovecharse de esa debilidad. Pero sobre todo, Señor, decirle al Señor: líbrame de los deseos de mi corazón. Que solamente tú, oh Dios, solamente tú, Jesús, ocupes el primer lugar en mi corazón. Suelta una palabra ahora para tu vida. Cerrá tus ojos, toma esta palabra y ponela en práctica. Allí en Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo
en el Señor. Dios te está fortaleciendo en esta noche. Dios te está fortaleciendo con todo su poder, con toda la potencia de su gloria, para obtener perseverancia, para que puedas ser perseverante en las cosas de Dios, para que puedas seguir firme en las cosas de Dios, para que puedas seguir todos los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida, con gozo, con alegría. Ahí quiere verte el Señor, no con pensamientos de derrota, de debilidad, como le habían venido a Sansón ya cuando su debilidad lo había tomado por completo. Pensamientos de muerte, pensamientos de decepción, pensamientos de derrota. Decirle al Señor ahora: líbrame, 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 Señor, de esos pensamientos de derrota ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, y toma todo mi corazón como el primer día. Señor, esta unción es para salpicar, es para compartir con otros. Este poder es para compartirlo con todo el mundo, porque tú eres el único secreto de mi victoria. Tú eres el secreto de mi victoria. Tú eres el que me da las fuerzas de la salvación. Y te suelto una palabra más en esta noche, para que te vayas lleno de la unción del Espíritu Santo, para que puedas vencer todo pensamiento de derrota, para que puedas vencer toda debilidad. Filipenses 4:13 dice: todo, decilo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, 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 amén. Fluye un río en la montaña, fluye un río en la ciudad.